Saludos, este es el cuarto video del curso. En este vamos a ver en qué consiste, cómo funciona, cómo configurar el display de 7 segmentos. Pues como ustedes saben, el display de 7 segmentos pues es un componente obviamente está compuesto por 7 LEDs más un LED que hará de punto, como ven en la figura. Este punto indica cómo hay que ubicar el display y siempre irá hacia abajo. Se trabaja entonces como si se tuvieran 7 LEDs conectados al microcontrolador. Bueno, dentro del datasheet, ¿cierto? De la hoja de información del dispositivo, se encuentra un dibujo parecido, ¿cierto? Bueno, ustedes van a ver algo así, en donde se identifica cada segmento LED, ¿cierto? Con una letra, entonces se va a relacionar cada pin a cada segmento LED, como vemos ahí en la figura. Entonces, en la siguiente tabla se resume la relación de los pines con los LEDs. Tener esto muy en cuenta para más adelante se entienda cómo aparecen los números del LED. Tener en cuenta esta tabla, ¿cierto? Bueno, entonces existen dos tipos de este display: el ánodo común, ¿cierto? El punto común entre todos los segmentos es pues el voltaje, como vemos ahí, y el cátodo común, pues el punto común entre los segmentos será la Tierra, como lo vemos en esta gráfica. Entonces, ¿cómo conectar el display? Entonces, como se observa en el caso del ánodo común, el pin común debe estar conectado a la fuente, ¿cierto? A 5 voltios, a 12 voltios, lo que entregue el voltaje que reciba el microcontrolador, y el segmento que se quiere que encienda a cero o tierra. Pues si se dan cuenta, aquí está en ánodo común, están funcionando las letras B y C. Si nos devolvemos, B y C nos dará el 1, ¿cierto? O sea, los pines 6 y los pines 4, ¿cierto? Entonces tengan en cuenta aquí que irían a tierra los B y C para dar el 1 y así sucesivamente. Y igualmente, igualmente en cátodo común, ¿cierto? El pin común, ¿cierto? Debe ir conectado a 0 voltios a tierra, y el segmento que se quiere encender pues va conectado a la fuente de voltaje. Entonces, para poder pues trabajar, tengan en cuenta esto muy claro, directamente con el PIC, sin hacer uso del conversor BCA 7 segmentos, ¿cierto? Y así poder visualizar los números del 0 a 9 en el display cátodo común. En este caso se puede hacer lo siguiente: entonces relacionar el número con el binario y el hexadecimal. Acuérdense muy bien de esto para cuando lo hagamos ahorita en el microcontrolador y en el Proteus. Entonces la idea es relacionar los pines del display con los LEDs, ¿cierto? Entonces tenemos la relación de letras pues con el número de pines, y la idea es ver en cátodo común cómo se comporta el display. Aquí tenemos entonces eh, la simulación, tenemos una prueba lógica aquí, y simplemente si vemos eh, cada estado me representa un diferente LED. Entonces si yo pues se conectan todos aquí, vamos a tener las representaciones que hablábamos. Por ejemplo, entonces para el número 1, según la tabla, entonces necesitamos el B y el C. El B y el C son el segundo y el tercer LED, entonces serían segundo y tercer LED, ¿cierto? Y ya así sucesivamente pues empezarían
a encender estados pues para crear los diferentes números. Entonces, por ejemplo, el 4, ¿cierto? El 4 sería F, G, B, C. F, G, B, C, entonces sería A, B, C, D, E, F y el G, ¿listos? Entonces tener en cuenta eso. Bueno, finalmente se tiene el siguiente microcontrolador eh, con 7 resistencias limitadoras de corriente, el display de 7 segmentos en cátodo común y pues alimentándolo en 5 voltios. Tenemos aquí el programa muy sencillo, entonces recordar al declarar las variables, ¿cierto? Vamos a utilizar un carácter sin signo que son números que van de 0 a 255. Entonces aquí se declara dos variables, uno cátodo y el otro contador, y se inicializan en 0. Y vamos a declarar también, ¿cierto? Cómo se declara un arreglo. Entonces tipo de datos ya lo vimos, nombre del arreglo y tamaño del arreglo. Entonces aquí simplemente estamos en tipo, el nombre del arreglo y el tamaño, y vamos a incluir cada uno de estas expresiones en hexadecimal, que eran las que nos indicaban cada uno de los números 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Siguiendo esta columna. Bueno, entonces deshabilitamos los comparadores, el puerto B configurado como salida, y se inicializa el nivel bajo. Entonces aquí vamos a decirle cátodo, asignémosle el vector, ¿cierto? Entonces esos son los números enviados al puerto B. Entonces aquí simplemente vamos a decir que el puerto B, entonces cómo va a pasar los números del 0 al 10, los LEDs, para que se vayan encendiendo. Y simplemente ponemos a contar pues lo que va dentro del segmento, o sea 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué pasa cuando el contador llega a 10? Pues simplemente se reinicia y espera un segundo para comenzar de nuevo la secuencia. ¿Listos? Entonces básicamente es eso, y se simula y ya empieza a correr el display hasta 9. Bueno, eso era todo. Muchas gracias.